Tierra de Nadie, escrito por Nelva Jiménez y Dulce Miyuki, narrado por Nelva Jiménez. Capítulo 2. Desierto salvaje. La nave surcó el cielo, no muy lejos de la ciudad, comenzó a descender con velocidad y cuando se encontró a unos metros del suelo, abrió la compuerta y tiró los desechos. Hora de trabajar. La gruesa voz rompió la relativa tranquilidad del grupo de personas reunidas bajo los fuertes rayos del sol y que todavía dirigían su vista al cielo. «¿Un paquete interesante?», interrogó la única mujer del grupo, y Amílcar la miró, pero solo se encogió de hombros mientras ponía el rifle a su espalda. «Habrá que investigar». El resto del grupo lo siguió cuando él se puso a caminar hacia la dirección correcta. El cielo estaba despejado, sin rastro de la nave. Los habían colocado en fila, uno detrás del otro, y con grilletes electrónicos en sus manos y pies, lo cual dificultaba avanzar con normalidad. Óscar pudo contar 15 personas, 15 almas corrompidas que esperaban la decisión sobre su futuro. Se dio cuenta que eran de diferentes niveles y preguntó qué clase de atrocidad habían hecho para encontrarse aquí. ¿Habrán robado? ¿Estafado a alguien poderoso? ¿Asesinado? Se dijo que era mejor pensar en la vida de los otros que concentrarse en las 4 paredes blancas que los encerraban sin posibilidad de escape. Volvió a mirar los distintos colores de los overoles, escaneándolos hasta que uno de tono violeta llamó su atención. Un nivel 5. Se tensó de forma impredecible y se maldijo por hacerlo, pero en su defensa podría sostener que no todos los días te encuentras con un nivel 5. Eran monstruos. Hizo el juramento de mantenerse alejado de ese tipo, un hombre que medía cerca de 2 metros y pesaba 100 kilos, una mole. Mis despreciables escorias, no saben lo desagradable que es dirigirles la palabra. La voz inconfundible de una mujer salió por un intercomunicador que estaba sobre sus cabezas. Todos dirigieron la vista hacia el frente del sonido. «Entonces, no lo hagas, preciosura», dijo petulante un petizo calvo que vestía un overol amarillo, nivel 4, delitos sexuales. Óscar tenía ganas de vomitar y desaparecer de ese lugar. ¿Con qué clase de hombres lo habían juntado? Han transgredido las leyes, continuó la voz haciendo caso omiso al comentario anterior, y en Ciudad Ritma todos reciben su castigo. La voz parecía denotar felicidad y placer al mencionar lo último. Su nuevo hogar será el infierno. Un pitido marcó el final de la comunicación y en 2 segundos estaban rodeados de uniformados que nunca vieron llegar. El instinto de Óscar le dijo que escapara, pero no tuvo tiempo para reaccionar, ya que cuando se dio cuenta, una fina aguja atravesaba su cuello, y todo se volvió negro. Antes de recuperar la conciencia y percatarse que estaba despierto, Óscar sintió como un fuego abrasador se arrastraba por todo su cuerpo y luego, lentamente, les arrancaba la piel a tiras. Quiso gritar, pero en ese preciso momento notó que su garganta estaba en carne viva y que por más que intentaba respirar el aire que escapaba de su sistema, pero no ingresaba. El dolor no era nada comparado con la desesperación que sentía. No sabía qué hacer. Él no quería morir, pero parecía que ese iba a ser su destino. Al menos gastaría todas las fuerzas que le quedaban en salir de este averno. Al final, la voz del intercomunicador no les había mentido. Estaba en el infierno. Apoyó sus palmas para poder impulsarse y ponerse de pie, pero sus manos resbalaron en el primer intento y su rostro dio otra vez contra el suelo. La agonía provocada por el dolor fue insoportable. Sin embargo, como la primera vez, el grito no salió, sino que quedó atorado dentro de su cuerpo, también quemándolo desde el interior. Ante su último accionar, pudo saber que el suelo casi se había convertido en arena. Ya no era compacto, sino todo lo contrario. Hace años que esa tierra no conocía lo que era una gota de agua, pero en cambio, el sol abrasador parecía ser su compañero constante.
Cuando se resignó, fue consciente de lo que lo rodeaba. El overol amarillo que llevaba al hombre calvo en su interior estaba a su derecha, pero a diferencia de él, no tenía movimiento alguno. Tampoco podía ver su rostro porque estaba cubierto de sangre y sus ojos parecían haber explotado. Cerró los ojos. No quería que la última imagen que viera antes de morir fuera la del degenerado de nivel 4 con el rostro destrozado. Se consumía de adentro para afuera y de afuera para adentro. Este no era el plan. Su vida no podía terminar así. Aspiró una vez más, pero fue tragar bolas de fuego que quemaban y destruyen todo su interior. Se rindió y esperó el golpe final. Un golpe final que llegó en modo de sombra. Una sombra que cortó el reinado del sol. Nunca imaginó que la oscuridad sería un pequeño grano de esperanza. No después de pasar tanto tiempo en el sótano, rodeado de negrura. Había sido drenado de toda fuerza, pero se esforzó para elevar sus pestañas y abrir una vez más sus ojos. Le costó porque su vista ya se encontraba borrosa debido a la falta de oxígeno, pero antes de que la oscuridad eterna lo abrazara, pudo distinguir un par de ojos distintos entre sí. Era la última imagen antes de morir, la más bella. El ingreso de aire por su sistema respiratorio fue un shock. Una bocanada del elemento vital para la subsistencia nunca le había dolido tanto, y le costó demasiado regularlo. Sentía que se ahogaba por el exceso de oxígeno, una paradoja. Parece que el infeliz tiene una convulsión o algo así. Esa voz tan cercana y lejana a la vez no le resultaba familiar, pero en ese momento nada le importaba más que intentar vivir y lograr respirar con normalidad. Le pareció escuchar más voces y pasos. Sin embargo, su cerebro parecía desconectado de sus sentidos, así que solo lo ignoró. Se está ahogando en su propia sangre. Una segunda voz sonaba muy cerca suyo, y cuando entendió lo que significaban esas palabras, entró en pánico. ¿Hablaban de él? ¿Quién se estaba ahogando en su propia sangre? Quiso formular las preguntas que se cruzaban por su mente, pero las palabras se negaron a salir otra vez. En cambio, saboreó el óxido y obtuvo su respuesta. Colóquenlo de costado. La segunda voz se pronunció firme y como si fuera un rey, y le obedecieron, porque pudo sentir varias manos tocarlo y empujarlo para cambiarlo de posición. El contacto de su piel hizo que ese fuego que lo quemaba regresara con gran intensidad. Intentó protestar para ser liberado, pero solo pudo volver a sentir el oxígeno que cruzaba a través de su lengua, paladar y dientes, para terminar fuera de su boca y ser reemplazado por más de la misma sustancia. Comprendió que se le cumplió su miedo cuando vio al calvo de nivel 4. Estaba vomitando su propia sangre. El aire volvió a cruzar por sus fosas nasales, pero la oscuridad lo abrazó nuevamente. Esto es un error y se darán cuenta. No te preocupes, todo se solucionará. Mentiras. Las letras se unían con otras para formar palabras, y éstas, a su vez, para formar oraciones. Oraciones que siempre tenían una finalidad y eran dichas por un emisor. Las que persistían en su conciencia adormecida eran mentiras, aunque eso no haya sido la intención del portador. Es la única posibilidad de cambiar su futuro. ¿La vas a desperdiciar? No quería seguir sufriendo. Se dejó arrastrar. No va a sobrevivir. Hay que matarlo. Se sentía ardiendo otra vez, pero era diferente. Esta vez no sentía que su piel se quemaba, sino que estaba caliente, y ese calor lo hacía sentir mareado y confuso. Quería dormir, pero abrió los ojos y buscó la fuente de esa voz. No vio nada. Cerró los ojos y dejó que el sueño lo consumiera. No voy a dejarte, te sacaré de este lugar. Quería que los recuerdos lo dejaran, pero parecía una misión imposible. Otra vez tiene fiebre y me está causando demasiados problemas, pero tengo una forma de solucionarlos. Lo que parecía ser una mujer sonaba divertida y enojada al mismo tiempo, si eso era posible. No vamos a matarlo. La conversación le recordó que no estaba solo. Había personas a su alrededor y podían llegar a ser peligrosas. Debía irse, correr lejos, pero ni siquiera tenía fuerzas para abrir los ojos. Se rindió. Eres demasiado aburrido. Lo último que escuchó fueron las palabras de la mujer,
que ya sonaba muy distante y distorsionada, como si se estuviera alejando. O tal vez era él quien se iba. Se sintió adolorido, agotado, pero consciente por primera vez después de lo que parecían años. Sus recuerdos eran claros. Estaba en un lugar desconocido y peligroso, con personas de las cuales ignoraba sus propósitos. Estaba en desventaja y no podía hacer nada para revertir esa situación, al menos por el momento. Se esforzó por abrir los ojos y enfocar las formas que aún se mostraban distorsionadas. Lo primero que tuvo sentido fue ese par de ojos de distinto color. El bello durmiente despertó. Ahora sí comenzó la diversión. Se le heló la sangre. Se sintió como una liebre bien alimentada que fue liberada en pleno desierto, a merced de todos los depredadores hambrientos que quieren hincarle el diente y matarlo. Y él no tenía armas para defenderse, sino que parecía atado y con un moño en la cabeza como un regalo envuelto al primero que lo cazase. Oscar nunca antes deseó tanto poder vivir.